José. Ya sé cómo saludarles. Ahora les voy a saludar estilo Mexicali. Muchachos, para la próxima va a ser estilo la capital. ¡Órale, hijos! Para la otra va a ser, ¿qué otro estilo hay? En Michoacán, ¿cómo se saluda en Michoacán? ¿Vali? Tantas maneras de saludarse. ¿Cómo se saludan en Colombia? ¿Parce? Parce, ¿qué pasa, parce? Y en otras partes, no se diga, muchos otros lugares. Estamos en Primera de Reyes. Mire, le digo, yo le puse aquí, ¿qué tal, muchachos? ¿Serio? Buenas tardes. Agárrense bien, porque hoy vamos a entrar en otro capítulo, y este es uno de los capítulos más, se puede decir, como poderosos en la Biblia. Pudiéramos usar ese término, poderosos, y nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a estar viendo en esta tarde la escritura por secciones. Hay varias secciones, son muchos versículos y no vamos a poder estudiar uno por uno, pero hay varias secciones, y la primera sección se encuentra en el versículo 1 al 19. Vamos a recordar un poquito lo que leímos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo que Elías aparece como el profeta de Dios y es enviado al rey de Israel, o sea, al rey que está reinando en la parte norte de Israel, mientras que por el otro lado está otro rey en el sur. Y Elías va y le dice al rey Acab, al rey de Israel, que va a haber sequía por 3 años y medio. Esto es lo que ha estado tomando lugar, un juicio directo de parte de Dios sobre Israel por la idolatría. Casi todo el capítulo habla o trae puntos acerca de la idolatría y cómo Dios tiene que intervenir cuando esto sucede con el pueblo de Israel. Lo vemos en la travesía por el desierto con la nación de Israel, cuando se convirtieron en idólatras al estar adorando los becerros de oro, y Dios interviene y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja y ve al pueblo porque se está entregando en idolatría, y así los encuentra Moisés en una orgía espiritual, como quien dice, en un adulterio espiritual, porque dejaron a Dios y se entregaron a la idolatría. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una sequía en una nación? Cuando por 3 años y medio no ha llovido, especialmente en la capital de la nación, la capital del reino del norte, Samaria. Todo eso lo vimos en el capítulo pasado. A Elías lo envía el Señor a un río donde los cuervos le van a traer comida, puede beber del arroyo, pero se acaba el agua del arroyo y Dios lleva a Elías a otro lugar, donde lo lleva con una viuda para que la viuda le provea su sustento, y así está la condición. O sea que cuando la sequía está en el norte, en el reino del norte, hay caos. Hay caos. Vamos a leer los versículos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera revisada del 2015. Va a decir un poquito diferente para los que están usando la Reina Valera del 60, o quizás estés usando otra Biblia. ¿Quién más? ¿Qué otra traducción están usando? Reina Valera 60. ¿Qué otra? La Nueva Versión Internacional. Ustedes la tienen. Va a decir un poquito diferente, pero en realidad las palabras significan lo mismo, y los puntos doctrinales son las cosas importantes, que eso es lo que tenemos que fijarnos. Vamos al versículo 1 del capítulo 18. Dice así: sucedió que después de mucho tiempo, al 3er año, vino la palabra del Señor a Elías,
diciendo: ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab, y había gran hambre en Samaria. Hasta ahí vamos a leer. Creo que este versículo 1 nos comienza a abrir ya cómo vamos a comenzar en esta tarde el estudio. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner nuestro corazón delante de Dios para que su palabra nos pueda mostrar a cada uno en esta noche la porción que necesitamos poner atención. Padre, gracias te damos por tu palabra viva y eficaz, una palabra que permanece, una palabra que sana, una palabra que es pura y que es más cortante que una espada de dos filos. Pedimos que esta palabra trabaje primeramente, Señor, en mí, que trabaje en mis hermanos y en todos aquellos que están escuchando, no solamente para que digamos qué hermosa historia o qué importante historia, sino que para que la apliquemos nosotros al estar viviendo en este mundo. Señor, ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios le dice a Elías, después del tercer año: ve y muéstrate a Acab. Y en los tiempos de crisis podemos nosotros ver que Elías, como un hombre de Dios, demuestra obediencia. Aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos donde fácilmente podíamos tirar la toalla y decir: no, pues nos está yendo de la patada aquí, ahí nos vemos, yo no firmé para esto. Pero como hombre de Dios se mantiene fiel. Yo en ocasiones, cuando comparto acerca de este punto, les he dicho que debemos de obedecer a Dios en todo tiempo, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Eso es bien importante para mostrar al mundo que no solamente somos cristianos convenencieros, que nada más buscamos a Dios cuando nos hace falta algo. Obedecer a Dios en todo tiempo y en toda situación es importante para que el mundo vea que no somos solamente pretendientes del cristianismo, sino que somos verdaderos, que podemos obedecer a Dios cuando las cosas están difíciles. Pero ¿qué notamos aquí? El caos por todas partes, gente muriéndose de sed, no hay alimentos, tal vez los ganados están muriendo, hay sequía. Y una sequía en el desierto es peor que una sequía en la ciudad. Y ahí está la situación. Entonces el hombre está en problemas. Y nos damos cuenta nosotros que Dios, cuando el hombre se mete en problemas, interviene y Dios toma la iniciativa. Y es que es bien curioso, porque cuando el hombre se mete en problemas por desobedecerle, Dios interviene. Dios obra a favor de los hombres. Dios entra para arreglar la situación. Un ejemplo que les doy: Pedro decía: Señor, yo voy a ir contigo a donde sea, yo voy a pelear por ti, hasta mi vida voy a dar por ti. Lo dijo Pedro con sinceridad, porque momentos después toman a Jesús prisionero y Pedro saca la espada y le tira a uno de los siervos de los sacerdotes y le corta la oreja. Recuerdan esa historia, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, guarda tu espada. No es con la espada que vamos nosotros a cambiar al mundo. No es con la espada que nosotros vamos a tener victoria. Guarda tu espada. ¿Y qué hace el Señor? Toma la oreja de Malco, se llamaba el siervo, y se la pone otra vez. Y ahí está Jesús arreglando el problema que causa el hombre. No sé cuál problema te encuentras tú, no sé cuál situación tienes tú en este momento, pero Dios puede intervenir en tu vida si tú le dejas. Dios puede trabajar en tu situación si tú le permites. La restauración de una persona o de una situación comienza cuando Dios habla. Ve, muéstrate acá. Había un propósito por el cual Dios dijo eso. Entonces la restauración comienza cuando Dios habla. ¿Se fija por qué es tan importante la palabra de Dios? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para ustedes?
12, hermanos. Del 1 al 10, 12. O sea, más de lo que decimos. Debe de ser prioridad para nosotros como cristianos. Y todo comienza, o la restauración comienza cuando Dios habla, cuando damos lugar a la palabra de Dios. No cuando nosotros actuamos. Nosotros no tomamos iniciativa, Dios toma iniciativa. Nosotros no podemos decir que nosotros amábamos a Dios. No, Dios nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa. Éramos pecadores, Dios envió la solución para el pecado. Dios toma la iniciativa y aquí vemos a la situación del caos, a Elías siendo enviado al rey Acab. Ahora, la obediencia a Dios debe de ser sin condiciones. Y si tú te fijas en la palabra de Dios, ha habido muchos hombres que le han puesto a Dios condiciones. Y algunas personas toman esto como un ejemplo y dicen, pues yo quisiera ser como Gedeón, que le dijo a Dios, a ver, muéstrame si tú estás con nosotros de esta manera. Y entonces voy a hacer lo que me dices. Fue la primera vez y Dios le mostró y así fue. Pero luego como que no se quedó contento Gedeón y le dijo, muéstrame una vez más esto y le vuelve a pedir condiciones. Hermanos, Elías obedece sin condiciones. Hazte una nota. En tus notas personales en esta noche, hazte la nota, yo debo de obedecer a Dios sin condiciones. Es más, aunque yo sé que a donde voy a ser enviado es peligroso, voy a obedecer, porque aún sabiendo que Acab consideraba a Elías como un enemigo, ¿no se acuerdan lo que habíamos estado leyendo? Que Acab anda buscando a Elías, al profeta de Dios, y a todo mundo anda mandándolo para que lo busque. Aún en este capítulo va a continuar. Entonces Elías sabía que este rey lo consideraba a él como un enemigo. ¿Enemigo por qué? Porque era un hombre de Dios. ¿Alguien te ha considerado un enemigo de ellos porque eres siervo de Dios? ¿En alguna ocasión te han dicho? Y mucha gente que ama al Señor y sirve al Señor pueden llegar a ser enemigos de otros. Y que escuchaba una cosa que pusieron en Facebook de la esposa del gobernador de este estado, que ella dijo que los cristianos eran la razón por la cual las cosas estaban mal en este estado. Así de gacho está la cosa contra los cristianos. Usted es la causa de que las cosas estén mal. El mundo así piensa. Los cristianos son la causa de que haya problemas en este mundo. Esos cristianos radicales que son fanáticos y se la pasan diciendo y hablando de los cristianos. Y aquí tenemos a un hombre que es enemigo de Elías, lo consideran enemigo este rey, y aún así Dios le dice, ahí quiero que vayas. Dios nos pide cosas difíciles en ocasiones, pero es necesario obedecer. Verso 3, entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces ahora tenemos a un siervo de Dios en el palacio del rey. Pero este siervo de Dios en el palacio del rey no es como todos los demás. Este hombre, nos dice aquí la palabra de Dios, que este hombre era muy temeroso del Señor. Un punto muy importante para nosotros: de las personas que Dios agrada y de las personas a las cuales Él pone como ejemplo, son las personas que tienen temor de Dios. De las personas que Dios habla y dice son inteligentes, son sabios, son los que temen al Señor. Principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y tenemos a Job,
temeroso de Dios. Y tenemos a Noé, temeroso de Dios. Y todos ellos con esta característica. Temeroso de Dios no significa que le tengas miedo. Temeroso de Dios significa que le des a Dios el lugar que Él merece. Que reconozcas y honres a Dios como quien es Él. Y no cualquiera hace eso. Entonces, Abdías es un hombre que teme al Señor. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra su temor? ¿Qué leímos aquí? Cuando la esposa del rey, Jezabel, estaba matando profetas del Señor. Este hombre, Abdías, se la pasó protegiendo a los sacerdotes del Señor y los escondió en cuevas y arriesgó su vida, la puso en peligro, les llevaba de comer, les llevaba de beber y los estaba atendiendo. Cuando tú tienes temor del Señor, haces lo justo. Cuando tú dices que eres temeroso de Dios, vas a hacer las cosas correctas y no vas a participar con la maldad. No vas a participar con las personas que están llenas de pecado o de idolatría, en este caso como Jezabel, que estoy seguro que la razón por la cual ella mató a estos profetas es porque no adoraban a su Dios Baal. Y ahí está Abdías, un ejemplo de fidelidad, calladito, no decía mucho, pero ahí estaba fiel, silenciosamente, en unos lugares en donde sabía que era peligroso, y ahí se mantuvo. O sea, él lo dijo: ahí nos vemos, yo me voy y yo no necesito ese trabajo, ¿verdad? No, ahí se mantuvo él. Algo que muchos cristianos tuvieron que hacer en la era primitiva, la era de la iglesia primitiva. Tuvieron que esconderse, tuvieron que ser escondidos por otros temerosos de Dios. Si recuerdan ustedes cuando Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, cuando un hombre llamado Ananías es enviado en el capítulo 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos, y es enviado ahí para que ore por Saulo, para que recobre la vista, pero también para recordarle por qué el Señor lo tocó y lo encontró. ¿Qué le dice a Ananías al Señor? Señor, yo he oído lo que este hombre ha hecho con tu gente. ¿Cómo le tienen miedo? ¿Cómo ha recibido cartas de autoridad de los principales sacerdotes y anda por todas partes? Yo sé lo que este hombre hace. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, porque este es un instrumento que yo escogí. Y ahí está Dios enviando a Ananías a un lugar que podría haber sido peligroso para él, no sabiendo que Saulo ya había tenido un encuentro con Jesús, pero se hubiera arriesgado a sufrir lo mismo que sufrió Esteban y muchos otros cristianos. Y esto es una obra o un acto que se puede agradecer al Señor, cuando unos o algunos protegen a otros, cuando están dispuestos a exponer su propia vida, a ponerla en peligro para salvar a otros. Y es lo que estaba haciendo Abdías, el temor de Abdías. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El versículo 5: Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizás hallemos pasto con que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no tengamos que alimentar a algunos de los animales. Se partieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías se fue por otro. Y sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí, Elías venía a su encuentro, y como lo reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó: ¿eres tú Elías, mi señor? Y hasta ese versículo vemos nosotros que hay un encuentro de dos hombres temerosos de Dios. ¿Cómo lo trata Abdías a Elías? Lo trata con honra, con reconocimiento. No acusa, no le dice: tú tienes la culpa por todo lo que está sucediendo. Le dice: ¿eres tú, en el versículo 7, eres tú Elías, mi señor?
Esto es una expresión de respeto entre las costumbres de esos tiempos. Y el versículo 8 dice: y le respondió: sí, yo soy. Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que tú me entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían: no está, hacía jurar al reino y a la nación que no te había hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu Señor, Elías está aquí. Lo que sucederá es que después de que yo me haya alejado de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme al Señor. ¿Cómo dice ahí ese versículo? Tu siervo teme al Señor desde su juventud. Desde su juventud. Entonces se encuentran estos dos hombres. Y en este encuentro vemos nosotros dos hombres de fe. Tenemos a Abdías, que está expresándole un concernimiento por su propia vida. Óyeme, si me estás enviando al rey, y yo sé que el rey ha estado buscándote por todas partes, y si yo voy al rey y le digo que aquí estás, cuando regrese el Señor ya te llevó a otro lugar, dice, yo me voy a quedar con el castigo, a mí me van a matar. ¿Qué se necesita para que nosotros vayamos en pos de algo que se nos hace ilógico? Como él está pensando, como este hombre piensa en este momento, es algo ilógico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la fe de este hombre no es perfecta. Es un hombre temeroso de Dios, pero no es perfecta su fe. Pero aunque la fe de este hombre es imperfecta, Dios va a honrar a este hombre. Porque cuando se habla de la fe, no se trata de nosotros. Yo no sé hasta cuándo vamos a comprender que cuando Dios habla de la fe, no está hablando para que nosotros nos engrandezcamos, nos sintamos importantes. Cuando Dios habla de la fe, Dios habla acerca de Él. Dios honra nuestra fe, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios va a trabajar su obra en cualquier área en donde Él va a trabajar, ya sea un milagro, pero va a ser Dios el que lo va a hacer, no nosotros. Aunque nosotros digamos, es que yo tengo el don de sanidad, pero tú no eres el que está sanando, es Dios el que está sanando. Pero es que yo tengo el don de profecía. Pues sí, pero tú no eres el que estás dando la profecía, Dios está haciendo ese trabajo. ¿Cuál fe es la que honra el Señor? Nos preguntamos, aunque no sea perfecta. ¿Cuál es la fe que honra a Dios? Dios espera ver en nosotros una fe como la de Abraham. Una fe que no sea de acciones necesariamente, sino de creer, depender. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham: lleva a tu hijo a tal lugar y quiero que lo sacrifiques para mí, a tu único hijo. Y Abraham obedece la palabra de Dios y va y lleva a su hijo a un monte alto, y ahí en ese monte está listo y dispuesto para sacrificar a su hijo Isaac. Isaac tendría algunos 20 años, y ahí está Abraham demostrando una fe que le agrada a Dios, o sea que no le rechazó, no le negó sacrificar a su hijo. Él iba a hacerlo, pero Dios lo detiene antes de que culmine con el sacrificio y le dice: Abraham, detente, sé ahora que me amas, sé que no me negarás a tu hijo. Y
En la promesa que nosotros vemos en esta situación, vemos una fe no basada necesariamente en las acciones, sino en solamente creer la palabra de Dios. La palabra que Dios le dio de que Él le iba a proveer un hijo. Ahora nosotros sabemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Te voy a bendecir con multitud de personas. ¿Y qué le dice a Abraham? Señor, mira qué viejo estoy yo ya. Mira a mi esposa, ya se le pasó el tiempo de tener hijos. La costumbre de las mujeres. No podemos tener hijos. ¿Sabe qué edad le dio esa promesa a Dios a Abraham? A los 75 años. A los 75 años le dijo: voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir. Pero Abraham no tenía hijos. Dice: no tengo prole, no tengo hijos. ¿Qué le dijo el Señor? El próximo año tu esposa Sara va a tener un hijo. Y de allí Dios parte y hace una gran nación, la nación hebrea. ¿Por qué fue que Abraham fue justificado delante de Dios? Porque creyó la palabra. Si Dios le dijo: yo me voy a proveer el sacrificio, Dios le habló a Abraham y Abraham creyó la palabra. Y lo mismo con el hijo, y lo mismo con nosotros. Dios nos dice y nosotros debemos de creer. Esta es la fe que agrada a Dios. Nosotros podemos decir: no, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montes, sanaríamos enfermos, echaríamos fuera demonios si tuviéramos un poquito de fe. Y mucha gente dice eso, pero la verdad es que no se trata de cuánta fe tenemos nosotros. ¿Qué tanta fe? ¿Tenemos una fe muy grande o tenemos un Dios muy grande? Y de eso es lo que se trata. Y a este hombre Abdías no se trataba absolutamente de nada más de que él creyera en Dios. Esa es la fe que estaba esperando ver el Señor en Abdías. Cuando le dice: yo no sé dónde te va a llevar el Señor, pues claro que nunca sabemos dónde nos va a llevar el Señor. Su temor se puede entender. ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo últimamente por algo? ¿Miedo? ¿Alguien? Nomás yo soy el puro collón. Déjenme decirle algo. A veces pensamos que yo soy cristiano, yo no me debo de asustar para nada. Los cristianos no se asustan. Compadre, ya te viera perseguido por tu fe, ya te viera con la espada en el cuello y la gente preguntando si de verdad eres cristiano o no. Confiesa o niega si eres cristiano, y la espada en el cuello. No me digas que no sentirías miedo. Y si no sentirías miedo por eso, yo digo que eres una persona bien valiente. ¿Sabes por qué tenía miedo este hombre? Porque Jezabel andaba matando hombres de Dios, uno tras otro. Esta mujer era sanguinaria. Jezabel aparece, les dije la semana pasada, en el Nuevo Testamento. Una mujer que controló en realidad el palacio del rey Acab. Ella era la que hacía las decisiones. Entonces este hombre tiene miedo y dice: no, hay una mujer ahí que de verdad te digo, cuídate. ¿Pero qué es eso? A todos los cristianos nos sucede que nos toma el temor por sorpresa, y ya sea por una tremenda explosión que ni siquiera estaba cerquita de nosotros, pero brincamos. El que me diga que no brinca está mintiendo. Se cayó algo por allá en el garage y tú dices: caray, ¿qué fue eso? Ya se golpeó quién sabe quién. Y luego nos entra esa incógnita, ¿no? A ver qué es lo que sucedió, porque somos humanos. Y este hombre siente ese temor. El hecho de que los cristianos sentimos miedo no es por el pecado. Ya tenemos quien se encargó del pecado. Pero usted y yo sentimos miedo por muchas razones. Es más,
Los que creyeron en Jesús sentían temor. En Juan 14, versículo 1, Jesús le dice a los discípulos: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Pero primero le dice: no se turbe su corazón, no tengan miedo. Y es que la verdad, hay situaciones en la vida que nos causan temor. Ahora, gloria a Dios que el Señor está en control. Dios envió a Elías. Elías se encuentra con un hombre de Dios, pero también se va a encontrar con alguien más. Y leemos en el versículo 17. Bueno, no hemos entrado ahí todavía. Nos quedamos en el versículo 13. Dice el versículo 13: ¿no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú dices: ve y di a tu Señor, aquí está Elías. O sea, ese es el temor de este hombre, que va a regresar sin Elías, y él lo ha estado buscando. Él me matará, confirma en la última parte que habla este hombre. Pero ¿qué le dice Elías? Verso 15, Elías dijo: vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. O sea, haga lo que hagas, diga lo que digas, eso es lo que el Señor quiere. Eso es bien importante. El Señor te envía a un lugar y Dios te dice: quiero que hagas esto, pero te dice bien claro y tú estás bien convencido que el Señor te envió. Luego de pronto viene tu esposa y te dice: oye, hay un partido de fútbol y nuestro hijo tiene que jugar este día. Y tú dices: no, yo tengo que ir a tal lugar porque eso es lo que el Señor quiere que haga. ¿Me vas a dejar sola? Y es como se ponen las mujeres, ¿verdad? Que yo lo lleve solita. Y bueno, para no hacer la cosa más difícil aquí, que importante que nosotros no nos olvidemos de la instrucción que Dios nos dé. No la dejamos como segunda, como cosa secundaria, como segunda cosa que vamos a hacer. No, hay que llevarla a cabo, como el Señor dice. Y Elías le dijo: vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. Hoy el Señor me envió a él, y eso es lo que debo de hacer. Quiere decir que Elías pone una prioridad en su vida de obedecer al Señor. No importa quién le diga lo contrario. Ojalá que lleguemos a hacer así un día nosotros. Y Dios nos dice algo y no poner eso como algo secundario, sino enfocarnos y obedecer al Señor hasta el último minuto. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías, y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo, y ahí está otro encuentro que vamos a tener entre un hombre espiritual y un hombre carnal. El primero fue un hombre espiritual con otro hombre espiritual. ¿Eres tú, Elías, mi Señor? Ahora, ¿qué le dice este hombre pagano en realidad, aunque es judío, pero le decimos pagano porque anda adorando dioses falsos? ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Así es como lo recibe este rey. ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Ya no le dice: ¿eres tú, Elías, el profeta de Dios, varón temeroso de Dios? No, lo acusa. Viene con una acusación. Y Elías responde con la verdad. Y esto a mí, la verdad que me ayuda, porque pase lo que pase, yo necesito aprender a hablar la verdad. Y más cuando se trata de las cosas de Dios. Elías le responde con una valentía espiritual, porque la verdad, no cualquiera le responde así a un rey. Cuando alguien le respondía a un rey así, era cuestión de, te daban la sentencia de muerte, pena capital. ¿Qué le dice Elías? Y él le respondió, verso 18: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna. ¿Quién es su casa paterna? Jeroboam, el hijo de Jeroboam, y todos los que vienen después de Jeroboam hasta ese punto, todos ellos es la casa paterna.
¿Por qué? Al haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales, ahora pues manda a que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 400 hombres profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y se encuentra ahora retando a este rey pagano. El monte Carmelo, podemos decir, el encuentro del monte Carmelo. Una de las escenas más poderosas, desde el versículo 20 hasta el 40, nos detalla a nosotros qué sucede en estos versículos. Es como una historia de película. Como cuando vemos una película que nos deja asombrados por todas la manera como ilustran y las gráficas y quedamos de verdad asombrados. Así está este capítulo 20, estos versículos del 20 a 40 en el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque ahí hay varias cosas que vamos a ver y vamos a aprender. Vámonos al versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Aquí en este versículo que acabamos de leer, versículo 20 y 21, es el momento de la decisión. El monte Carmelo es el lugar donde nosotros podemos decir es el momento de la decisión. El monte Carmelo, tiempo de decidir. Elías confronta al pueblo y le dice al rey y a toda la gente que está convocada que por qué es que están vacilando o claudicando, es la palabra que a lo mejor está escrita en la Biblia de la Reina Valera. ¿Por qué claudican? Que significa cojean o ir de un lado a otro como borrachos, que ni para allá ni para acá. ¿Han visto un borracho caminar? Anda para todas partes. Eso es lo que le está diciendo Elías. ¿Por qué están comportando? ¿Por qué están inestables en su vida espiritual? ¿Hasta cuándo van a decidirse en caminar con los dos pies firmes en una sola cosa, en un mismo objetivo? Y ellos están oyendo al profeta hablar esto. La verdad, a nosotros nos da una explicación, a todos los que estamos aquí. Hay un solo Dios, muchos ídolos, pero hay un solo Dios verdadero. Y si algo debemos de evitar nosotros cristianos es la tibieza espiritual o la mediocresía espiritual. Porque la tibieza espiritual es peor que la idolatría. Les doy una escritura en donde Dios detesta, si comprende la palabra detestar, le causa náusea. Y yo no sé si le ha sucedido cuando come algo que no le gustó, cómo se siente usted, cómo tiene que tirarlo otra vez, porque no entra. Alguna comida que no le guste a usted y cuando la prueba, guácata, y luego quieres tirarla. Y Dios dice a los que son tibios, a los cristianos o a los creyentes que no son ni fríos ni calientes, Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ese es un versículo en donde se nos da a entender que Dios rechaza a los que no se deciden. ¿Saben de Dios? ¿Han oído de Dios? ¿Entiende lo que Dios dice? Y como dice aquí, no eres ni frío ni caliente, estás en medio, te quedaste en medio. Y dice Dios, yo no te quiero así. Y eso es lo que dice Elías a esta gente. Ustedes están vacilando. Ustedes andan como el borracho de un lado para otro.
inestables, con un pie aquí, con otro pie allá. Y no es que Israel había dicho ya no creemos en el Señor, porque no lo rechazaron, pero tampoco lo obedecían. Eso es ser tibio. Es como esta noche, si usted es cristiano y estás todavía acariciando el pecado, si estás hablando de Dios y luego después estás hablando de adulterio, si hablas de Dios y luego hablas de mentiras, si hablas de Dios y luego hablas de robar y estás en esa situación, eres un creyente tibio. No te has decidido a matar a ese hombre que está enviciado. O sea, no rechazas a Dios, pero tampoco le obedeces. Qué miserable condición. Decir que sí al Señor con la boca es bien fácil, ¿no es cierto? Sí, Señor. Sí, Señor. José Luis, esto, sí, Señor. Haz aquello, sí, Señor. Y yo me lo puedo pasar diciendo sí, Señor, todo el tiempo, solamente hablando con la boca, pero ¿qué es lo que importa? Vamos a Mateo capítulo 21 y leemos solamente 4 versículos, del 28 al 32. Otra vez leyendo de la Reina Valera 2015, dice así. Jesús está hablando, le dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió su parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo y él respondió diciendo, sí, Señor, ya voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Y eso es exactamente lo que describe a una persona que se quedó en medio. Están viendo a la persona, están convencidos que esta persona es verdadera, pero nomás no hacen nada. Vino Jesús, hizo lo que hizo, fue a la cruz, resucitó, hizo milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, sanó paralíticos, cojos, y nadie de los que lo vieron y escucharon todo eso, lo hicieron a un lado. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre, a los tales les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros nos la pasamos diciendo sí, Señor, y eso es todo, somos de la categoría de los que nos quedamos en medio. Porque nomás de la boca, nomás de aquí para afuera. Vemos nosotros en estos versículos que Elías hace lo mismo. Decídanse, pueblo de Israel, decídanse. Si quieren seguir al Señor, reconocen a Dios como el Señor, háganlo. Si no, si reconocen al Baal, pues hagan eso. Pero ahí estaban, como les digo, esto nos indica que ellos no rechazaron al Señor, pero tampoco estaban obedeciendo al Señor. Vámonos a los siguientes versículos 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí hay una declaración que no es correcta de parte de Elías. Él está pensando que él es el único, pero no. Hay muchos otros profetas, pero él no lo sabe. Pero vamos a continuar porque si no me voy a atorar y es otro tema. Verso 23. Denos pues 2 toros. Aquí comenzamos a ver un experimento espiritual. El profeta Elías haciendo como quien dice o tratando de demostrar que Dios
el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es el Dios verdadero. Vamos a estar viendo aquí por partes, porque nos dice: denos pues 2 toros. Escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no le pondré fuego. Luego, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: sale, bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Consagración de los profetas falsos. Buena entrega de todo corazón. Ahí estaban desde la mañana hasta el comienzo de la tarde, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y ahí está una prueba de que orar por largo tiempo, gritar, danzar y todo eso no cambia la situación. Y ahí estaban ellos, bien entregados, bien consagrados a invocar a su Dios, pero no se oyó una voz ni quien respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: griten a gran voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o esté de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarlo. Y ellos clamaban con gran voz y con lanzas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Hasta ese versículo 29 nosotros vemos 2 altares, 2 sacrificios. La idea es que un solo Dios debe de responder, porque están queriendo saber quién es el verdadero Dios, pero el primero no respondió. Ahí tienen los profetas de Baal gritando, saltando, hiriéndose, por horas clamando. Esto es comendable. Esta es una gente que de veras se entrega por la causa. Pero tal vez nos sirva a muchos de nosotros como ejemplo de que no se trata de estar brincando y diciendo ruido y exagerar y danzar, porque la verdad no cambia nada. Mucho ruido, mucho fervor, mucha perseverancia, mucha oración, pero nada de resultados en la vida de la gente. La gente no cambia, la gente sigue igual. Las personas siguen igual. ¿Saben cuántas veces se repitió esto? 3 veces. Lo mismo, 3 veces. La primera vez no se convencieron que Baal es falso. La segunda tampoco. Y la tercera se rindieron. No había voz, que decir, nadie respondió. No hubo absolutamente ninguna prueba de que Baal estaba oyendo. ¿Por qué? Porque los ídolos no oyen, los ídolos no ven, los ídolos no hablan. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 2 habla de esto acerca de los ídolos. 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. No era un gran descubrimiento, sino que era una afirmación de que las personas estaban perdiendo su tiempo. Cuando eran gentiles, cuando no conocían de Dios, ahí estaban perdiendo su tiempo. ¿Y cuántas veces no escuchamos: ay, llévale una manda, oh, mira que te va a hacer el milagro tal persona? Y la gente oye a otros y ahí van. Pero
ídolos no pueden prometer. Los ídolos no pueden hacer nada. Las imágenes no te pueden ayudar. Una religión sin Dios, por más que uno se esfuerce, no trae fruto. Voy a repetir eso porque eso es importante. Una religión sin Dios, por más que te esfuerces, no va a traer frutos. Es solamente una religión. Y sigue diciendo, un versículo, ¿qué nos quedamos? 30. Dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Ese es un versículo que describe la condición espiritual del pueblo de Israel. El altar de Dios estaba arruinado. Así estaba la condición del pueblo. Si el altar estaba arruinado, no podían ofrecer sacrificios. No existía la posibilidad de que se relacionaran con Dios en la manera de la religión judía, porque el altar no servía. Entonces, la condición espiritual del pueblo, mal. Elías tomó 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? ¿Qué significan las 12 piedras? 12 piedras habla del estado original de la nación de Israel. En este momento la nación está dividida entre el norte y el sur. Entonces Dios le está diciendo, toma esas 12 piedras y ponlas sobre el altar, hablando de que Israel no debe dividirse. El pueblo de Dios no debe dividirse. Como en la iglesia, Dios odia la división en la iglesia. ¿De qué nos da señales la iglesia cuando está dividida? Señales de carnalismo, señales de que hay muchos cristianos tibios. Entonces el altar está arruinado, la situación de la nación está por los suelos, hay que arreglar el problema. Y comienza Dios diciéndole al profeta que 12 piedras para que recuerde la identidad original del pueblo de Dios. 12 tribus. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar. La zanja puede significar separación. O sea, iba a separar el altar, lo iba, como quien dice, a aislar, y por una razón. ¿Para qué hizo la zanja? Sigue diciendo, hizo una zanja alrededor del altar, en el cual podían caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Versículo 34 continúa diciendo, luego dijo, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y dijo aún, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Hasta el versículo 35. Agua sobre el sacrificio. ¿Por qué creen que Elías hizo esto? A veces decimos que cuando Jesús se tardó para ir a ver a la hija de aquel judío que estaba enferma, tenía 12 años. Y si recuerdan, en el mismo tiempo que Jesús iba en camino, le salió una mujer a su encuentro y le tocó por el borde de su manto, porque ya tenía 12 años con sangrado de flujo, y se detuvo ahí, se detuvo más del tiempo. Cuando hizo el milagro a la mujer, viene alguien de la casa del siervo del judío y le dice que ya no vaya porque la niña ya murió. Se detuvo Jesús a propósito. ¿Por qué puso Elías agua sobre el altar? Lo hizo a propósito.
¿Para qué? Para que el milagro fuera mucho más evidente o trajera mucho más la gloria al Dios de Israel. ¿Por qué se dilató Jesús? ¿Y por qué no fue a la casa de la niña para que no muriera? ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer el milagro mucho más grande todavía. Lo mismo hizo con Lázaro. Se tardó para llegar a la casa de Lázaro 4 días. Pero el milagrazo de resucitar a Lázaro de los muertos. Óiganme, cuando leo estas cosas, a mí me bendicen, me edifican, me recuerdan el Dios que yo tengo. Y por eso cuando Elías está haciendo todo eso, yo digo, Señor, ¿llegaremos nosotros a hacer este tipo de milagros? O sea, esto eliminaría cualquier cosa que yo tengo que ver con el milagro, como Elías. Pónganle agua una y otra vez. Y eso eliminaría que ahí había un truco, ¿no? Y que Elías hizo trampa, pero no. Dios muestra su poder cuando es imposible para nosotros. Como les dije, Abraham, vas a ser padre de muchedumbre. Pues claro que no lo iba a creer así solamente, pero Dios tuvo que hacer el milagro. La esposa no podía tener hijos, era estéril, sin duda. Pero Dios iba a hacer el milagro. Y ese es un milagro, porque cuando una mujer no puede tener hijos y no nomás tiene uno, sino 2, 3, ¡qué milagros! Una mujer estéril. O sea, ella no puede, dice Dios, pero yo sí puedo. Imposible para ti, pero no para mí. Marcos 9:23, Jesús le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esos debemos de ser nosotros. Seguimos en el versículo 37, ya me lo terminamos. Dice el versículo 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Elías solamente pide, respóndeme, Señor, solamente ahora que Dios se muestre. Él no pide victoria, él no pide que los ángeles bajen y nada de eso, solamente pide que el Señor responda. ¿Para qué? Para que el pueblo reconozca quién es el verdadero Dios. Respóndeme, Señor, una oración eficaz, no emocional. Esta no es una que tiene una gran oratoria de palabras extravagantes, con gran elocuencia, palabras que no conocemos. ¿Y usted cree que si nosotros oramos de esta manera, Dios se va a admirar? Cuando somos muy elocuentes para orar y muy extravagantes en nuestro vocabulario, a Dios no lo sorprendemos. Si nuestras palabras no están alineadas a la voluntad de Dios, es mejor que ni oremos. Es como cuando damos una ofrenda que la damos de corazón equivocado. Si damos una ofrenda con corazón equivocado, mejor no la demos. Si vamos a orar sin estar alineados en la voluntad de Dios, mejor ni oremos. Si vamos a ir a la iglesia sin ganas, solamente porque me llevan, mejor no vayamos. Y si vamos a hacer cualquier otra cosa para Dios sin el corazón correcto, no lo hagamos. No lo hagamos o hagámoslo hasta que nuestro corazón esté bien. Porque Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, pero sí rechaza al soberbio, al orgulloso. Entonces el versículo 38 continúa diciendo, entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto. ¿Pero qué consumió? Sacrificio, leña, piedras, polvo y agua. Todo esto consumió el Señor. Una manifestación absoluta del verdadero Dios. Absoluta. No hubo duda.
¿Y qué sucede cuando Dios responde? ¿Qué hace la respuesta de Dios en el corazón de la gente? Transforma. Cuando Dios se manifiesta, transforma al Señor. Porque nos dice el versículo 39, al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Una confesión de labios, pero una convicción de corazón. Esas cosas son importantes escribir como notas. Una confesión de labios, pero una convicción de corazón en el Dios verdadero. Ahora, cuando tú sientes ese mover, cuando tú eres impulsado a adorar, es porque el Dios verdadero, la revelación divina, ha llegado a tu corazón. Es como cuando Cristo vino a nuestro corazón. Antes hacíamos muchas cosas religiosas, ahora espero que ya no. Ahora caminamos con Cristo. Y lo que antes dedicábamos para perderlo en la religión, ahora caminamos con Jesús. Ahora andamos con Jesús. Entonces, ¿qué debe hacer cuando esto sucede? Que nos dice el versículo 40, entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y allí los degolló. ¿Qué les parece? ¿Es hombre de Dios este o no? Y dice, no, pero ¿cómo va a ser un hombre de Dios este cruel? Matar a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. ¿Cómo? 800 hombres degollados por este hombre de Dios. Es mentira. Dios no puede ser así. Dios no puede. Vayamos a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13 nos dice a nosotros, desde el versículo 1, lo siguiente. Deuteronomio 13: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hombre de Dios, cumple la palabra. Hombre de Dios, cumple la palabra. Y este hombre Elías no tuvo que citar Deuteronomio capítulo 13, pero sabía lo que la palabra de Dios decía. Sabía lo que la ley decía, porque Deuteronomio es parte de la ley. Entonces se apoya en la palabra de Dios y lleva a cabo una orden que Dios dio al pueblo de Israel. No es una venganza. No es para decir yo soy el verdadero y ustedes son los falsos. No. Palabra de Dios. Si se levantara un profeta falso, hay que quitarle la vida. Hay que apartar a esa persona para quitar el mal del medio de ti. ¿Qué significa eso? Si el pueblo está mal espiritualmente, si el altar está destruido o está, se tiene que arreglar. ¿Qué significa esto, hermanos? Purificación espiritual. Quitar las cosas de la idolatría y quitar los falsos profetas, quitar todas estas cosas significa purificación espiritual. Y tú y yo tenemos que tener purificación espiritual. No podemos creer en Cristo y todavía estar creyendo en tantos santos y en tantas imágenes. Eso se acabó. ¿Sí o no, hermanos? Se acabó.
Cristo no comparte su gloria, el Señor no comparte su gloria con nadie. Si crees en Él de todo corazón, ahí quédate. No traigas a alguien más. Nadie más debe ser invitado. Es tu relación tú con Cristo. Y es todo. En la última sección vemos de los versículos 41 al 46 la restauración de las cosas. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre sus rodillas. Luego dijo a su criado: sube por favor y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. ¿Qué ves? Una nube como el tamaño de la palma de un hombre. No voy a pensar que vio a lo lejos una gran nube, pero se veía aquí nomás. No, está describiendo el tamaño de la palma de un hombre. Una nube así de pequeña. Pero esto iba a traer el milagro sorprendente de Dios, la lluvia sobre Israel. Ahora, yo les digo algo. ¿Usted cree que Dios necesita nubes para que caiga lluvia? Él no necesita nada de esto. Nuestra lógica es que no, es que tiene que haber nubes para que llueva, pero esa es nuestra lógica. Dios no trabaja así. Con una pequeña nube hizo que todo Israel tuviera bastante lluvia. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Prepárense porque va a haber torrentes. ¿Qué quieres, hermano, en tu vida, hermana? Torrentes que caigan del cielo a tu vida, torrentes de Dios para ti. Esto es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque hubo hombres obedientes, porque hubo hombres entregados, Elías, Abdías, que hicieron lo que tenían que hacer. Y luego Dios restaura. Ve una fe que no se rinde, una fe que persevera. Y Dios dice: viene la restauración. ¿Qué más dice el versículo? Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecían con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia, Acab subió al carro y fue a Jezreel. Pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Y ahí termina el capítulo 40, el capítulo 18. Pero hay varias cosas que nosotros nos vamos a llevar de estos últimos versículos. En el versículo 42 nos habla de una oración. Una oración, como les dije, que no es elocuente. Nos dice la palabra de Dios que sube y se postra y pone su cabeza en sus rodillas. No nos dice que habló. Solamente que fue, se postró y puso su cabeza o su rostro sobre las rodillas. Es una postura que nosotros no conocemos. Y si es que han orado alguna vez así, ¿cómo se sienten? ¿Nos muestra a nosotros humildad? O sea, una postura en la cual tú estás rendido, imposibilitado, no quieres absolutamente nada más que estar delante del Señor. Casi como cuando naciste, como la posición de un feto. Porque así es como están los fetos, los bebés en el vientre, con su rostro casi en las piernas. Posición de humildad. ¿Qué también nos habla esta posición? Posición de dependencia, depender de Dios. Y aparte de todo, que Dios comienza la restauración durante el tiempo que Elías está orando. Vamos a orar que el Señor nos haga a nosotros, pues también de la misma manera nos ayude a
tomar una buena decisión, no quedarnos en ese lugar de la indecisión, que la verdad no estemos vacilantes en nuestro servicio al Señor, que no seamos tibios, si se acuerdan la enseñanza, que no comparemos a Dios o no hagamos a Dios que tenga que competir con alguien más, no traigamos a alguien más a nuestra fe cristiana, es Cristo solamente. Que Dios restaure esos altares rotos como los que vimos hoy, o sea, que reconstruya nuestra vida espiritual. Tú y yo ser obedientes con una obediencia total aún en las circunstancias más difíciles, y que no estemos buscando señales extraordinarias, sino simples nubes del tamaño de la palma de un hombre, para que Dios haga grandes milagros. Y si Dios va a responder, ya sea con fuego, como hizo con el altar y consumió todo, o con lluvia para restaurar, que nos quede bien marcado. Dios quería purificar a su pueblo en ese día y mostrarse en gran poder, pero también quería restaurarlos. Y hermanos, les digo en esta noche, Dios hace el mismo trabajo en todos los que creemos. Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios. No debemos de jugar con Dios. Dios es fuego consumidor, pero también es restaurador. Jesús dijo: yo soy el agua viva. El que en mí creyere no tendrá sed jamás. Ese es el trabajo de Dios. O es fuego consumidor para unos, o es agua que restaura para otros. Padre, esta noche nos hemos dedicado por unos minutos a estudiar este capítulo, y yo no soy el mejor maestro y lo confieso, pero a mí me has enseñado muchas cosas importantes que yo debo de vivir de estos versículos. Trabaja conmigo. Yo sé que yo puedo obedecer más. Lo sé y confieso que necesito ayuda. Sé que hay situaciones difíciles en las cuales deseo ver milagros, grandes milagros y muchas cosas extraordinarias, pero con cosas pequeñas tú quieres comenzar a trabajar en mi vida. Y si has de responder, Señor, te pido que tengas misericordia, no con fuego consumidor, sino con agua que refresca, agua que restaura, agua que da vida. Gracias por esta noche, por mis hermanos de tener la paciencia de estar escuchando. Es mi oración que hayan llevado este tesoro a su corazón. Y Señor, antes de irnos a casa, te pido que bendiga sus vidas, sus familias, hogares, trabajo, salud y todo lo que necesiten. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Llovió aquí en mi computadora.